El placer de sentarse cuando llevas todo el día sin parar. Es un placer del que se ha hablado mucho. De hecho, pareciera que es casi el único placer legítimo y permitido que tuviera el ser humano. El placer de descansar, reposar tras haber realizado un esfuerzo agotador. Y es que es un verdadero placer sentarse, reposar, suspirar aliviada por haber cumplido la tarea que teníamos encomendada. Pero, ¿y qué hay de los otros placeres? Muy buenas vecinas, bienvenidas a un episodio más del mejor podcast de sexualidad de la temporada, El Patio de Vecinas. Hoy, en la sección de sexo, amor y pareja, vamos a hablar del placer, así en general, del placer como elemento vital. En la sección de lo ancestral a lo actual, vamos a hablar de crear con nuestras propias manos cosas a las que luego le vamos a dar una utilidad y del placer que eso nos produce. Hablaremos de cosas que, aunque parecían obsoletas y olvidadas, son cosas que se han vuelto a poner de moda. Cosas como coser, bordar, tejer, la cerámica, la carpintería, la cestería. Vamos a ello, vecina. El cielo está hoy precioso, tan azul, tan brillante, tan limpio. Desde este patio pareciera más cielo aún, porque cuando miras al cielo y lo haces rodeada de una vegetación tan exuberante, tan colorida, tan viva, da todavía más placer porque el aire está más limpio y la visión pues también. Me encanta este patio imaginario que creamos cada vez que nos reunimos. Cada una aporta una cosa maravillosa. A algunas, su patio las transporta a un lugar de mata y mango, donde hace mucho calor. A otras, les gusta mucho que el patio huela a café recién hecho para compartirlo con las vecinas. Y a otras, les gusta ver el rocío de la mañana en las puntas de las hojas que nos rodean. Otras prefieren sentarse y otras refrescarse en la fuente. Sea cual sea tu aportación imaginaria al patio de vecinas, es bienvenida. ¿Cómo están las vecinas esta semana? A una vecina le ha llegado esta semana una carta con un papel muy importante para ella, que lleva esperando muchos meses. Además, esa carta tenía buenas noticias, así que el alegrón que se ha llevado ha sido enorme. Por fin ha dejado de esperar para comenzar a celebrar. Nos alegramos mucho por ella. Otra vecina nos cuenta que ya está recuperada de un bache de salud que ha tenido. La recuperación ha sido mucho más lenta de lo que ella pensaba, pero es que el cuerpo a veces lleva ritmos distintos a los de la mente. Aunque ya sabemos que el cuerpo lleva la cuenta y él mismo es el que sabe cuál es el tiempo necesario para recuperarse, a veces perdemos la paciencia y eso hace que la recuperación sea cuesta arriba. Desde aquí te mandamos, vecina, mucha fuerza para que puedas coger el impulso que necesitas para volver a la marcha ahora que tu cuerpo ya sabe que puede. Otras dos vecinas han celebrado su cumpleaños, una vuelta al sol que les permite reflexionar y valorar la vida. Han cumplido años la una y la otra, con 30 años de diferencia, pero ambas contentas y felices por poder seguir aprovechando la vida. Les deseamos lo mejor en esta nueva vuelta al sol, que venga cargadita de besos, alegrías y de mucho amor. Yo, vecina, he estado un poco perdida, la verdad. ¿Dónde? No lo sé. A veces me pierdo y cuando me encuentro, no te sé decir muy bien dónde estuve, qué pasó o qué ocurrió. A veces siento que me pierdo, pero es solo que necesitaba pararme donde estuviera, que estuviera perdida, mirar a mi alrededor y valorar si el camino que estaba transitando es el camino por donde quiero seguir. Y sí, quiero seguir aquí, haciendo este podcast para nosotras y para mí. Y también quiero hacer muchas más cosas. Muchas cosas, solo que aún no siento el valor de expresarlas públicamente y otras tampoco tengo el valor de contármelas ni tan siquiera a mí misma. Así que todo a su debido tiempo. Ya te iré contando cuando así lo sienta y así me salga. ¿Y tú, vecina, cómo estás? ¿Dónde has estado últimamente? ¿Has tenido buenas noticias? ¿Has celebrado buenas cosas que te hayan ocurrido? ¿Has tenido alguna recuperación? Estoy deseando leerte, escucharte. Te recuerdo que en el grupo de Telegram llamado El Patio de Vecinas puedes contarnos lo que te apetezca, compartirnos tus vivencias y aquello que te haya gustado del podcast anterior o lo que te gustaría saber. Vamos, lo que te salga, vecina. Allí estoy para ti. Ahora por fin vamos con el placer.
con el placer de crear, que es un placer ancestral. Así comenzamos hoy en la sección de lo ancestral a lo actual, hablando de artes ancestrales que hacen mucho bien en la actualidad. La costura es un arte con más de 20.000 años de antigüedad. La historia de la costura probablemente comienza con las primeras prendas conocidas, originarias del Paleolítico, que tenían la función de protección contra el frío y estaban hechas de materiales aprovechando los restos de los animales que eran cazados para comer. Las pieles curtidas eran unidas unas a otras con ayuda de los huesos, que eran las primeras agujas, y además se usaban también para unir las tiras de cuero, los tendones y las tripas. Se cree que el uso de lana animal y la pelusa de algodón data de hace unos 25.000 años, nada más y nada menos. Hay registros de pueblos nativos en América que usaban plantas como el ágave, del cual se usaba la punta de la hoja como aguja y las fibras secas para coser las piezas. Por otro lado, te cuenta vecina que desde casi los inicios de la humanidad se descubrió la utilidad que poseían ciertos tipos de barro, los cuales podían ser secados y conservar la forma que se les había dado previamente. Las primeras muestras de una cerámica hecha a mano datan de la prehistoria, del periodo neolítico. La cerámica es uno de los grandes inventos de la humanidad, pues supuso una revolución a la hora de poder fabricar objetos, para transportar y contener líquidos, alimentos y otros productos. También se ha utilizado para definir figuras de otro tipo, como representaciones humanas, figuras de culto, abalorios o piezas artísticas variadas. Todas las culturas y civilizaciones de la historia han hecho su propio entendimiento y trabajo de la cerámica. Por ejemplo, en China desarrollaron hace más de 3.000 años objetos de una porcelana y unos esmaltes que alcanzaban casi la perfección. Los egipcios, por su parte, ya hicieron uso del torno cerámico hace unos 5.000 años. Los persas exploraron el cobalto y comenzaron a aplicar decoración de tonos azulados sobre las arcillas blancas. Según Susan Peterson, fue Marco Polo quien trajo las porcelanas orientales a Europa en el siglo XIII, y eso empujó a los europeos a buscar la arcilla blanca y lograr la densidad y transparencia de la porcelana decorada con pincel azul cobalto. Podríamos contar muchas historias más sobre el bordado, la cestería, la carpintería y otras muchas artes antiquísimas, y aunque sería muy interesante, esta no es la finalidad de este podcast, pues hoy hablamos del placer y de sus beneficios. Estas artes han pasado de ser actividades fundamentales para el ser humano, para su subsistencia y desarrollo, eran tan habituales como que formaban parte de su actividad diaria y constituían una forma de obtener muchos de los elementos que utilizaban en su vida. Han pasado de eso a realizarse como un hobby, que además en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda. La ropa, el menaje del hogar, los utensilios e instrumentos de los que disponíamos para nuestra vida diaria, todo ha sido elaborado a mano de forma artesanal por el ser humano hasta hace bien poquito. Un arte que ha estado en desuso durante unas décadas y ahora ha vuelto a la palestra convertido en una boda más. De todas estas prácticas ancestrales vecinas cuentan maravillas. Además de ser útiles, se ha estudiado sobre ellas y los efectos que provoca su realización para el ser humano. Quita el estrés, reduce la ansiedad, se dice que mejora la depresión, ayuda a gestionar la frustración y, por supuesto, además te llevas el placer de lucir y disfrutar algo elaborado por ti misma. Yo, desde pequeña, he visto a mi abuela coser. De hecho, meses antes de que yo naciera, compró una máquina de coser para mí, que yo nunca usé, pero sí es cierto que he lucido muchas prendas que ella elaboró para mí con esa máquina de coser. Ahora tengo la mía propia, y aunque no tengo ni su don ni tampoco su práctica, de vez en cuando hago algún vestido o algún arreglo, y he de decir que me sienta muy bien. A mí me empodera saber que puedo arreglar alguna prenda, que puedo personalizar algo que ya he comprado, adaptarlo a mi cuerpo, y qué decir que cuando he conseguido hacerme un vestido desde un trozo de tela, cuando me lo he puesto, me he sentido la más bella. Única, porque es que no hay en el mundo ningún otro como el mío. Puede tener el mismo estampado o el mismo corte, pero no lleva mi sello impreso, el que dan mis manos al coser. Ahora estoy enamorada de la cerámica, me fascina, se me pasa el tiempo volando y además me está sirviendo muchísimo para desarrollar la paciencia y la frustración también me está ayudando a gestionarla.
Además de la ilusión por disfrutar de la pieza que he realizado, que yo he creado con mis propias manos. He convertido un trozo de barro en una vasija que evoca un volcán. Eso también es alquimia, vecina, que también está muy de moda. Otro día hablaremos de la alquimia y del poder que tenemos para llevarla a cabo. Transformar un trozo de tela, una madeja de lana, un pedazo de barro, un trozo de papel, en una prenda, en un objeto o en arte es pura alquimia. Lo hemos dejado olvidado, pero eso está en nuestra sangre, en nuestras células, así que tenía que volver. Yo soy de las que piensa que todo lo que estuviera y que nos hiciera bien, aunque haya estado desaparecido por algunos años, va a volver. ¿Por qué? Pues porque nos hace bien. Nos sienta a muchas de nosotras también, nos relaja, nos permite sentarnos y volver a sentir ese placer de hacer algo con nuestras manos, de crear, de poner en valor esa potencialidad que todas tenemos. Ahora que esta sociedad nos quiere fundamentalmente productivas o consumidoras, nosotras volvemos a nosotras con aquello que nos sienta bien, sin necesidad de consumir, y tampoco lo hacemos por producir, lo hacemos porque nos produce placer, el placer de crear, el placer de estar, el placer de darle tiempo al tiempo. Pero oye, vecina, que si a ti ninguna de estas cosas te llama, pues nada, no pasa nada. Cada una tenemos que encontrar aquello que nos llame, que nos relaje, que nos dé placer y que nos haga sentir bien. También te invito que si te pica, aunque sea por pura curiosidad, y nunca has probado ninguna de estas artes ancestrales, quizás podrías probar, para ver cómo te sientes sin compromiso. Por ejemplo, puedes probar a comprar alguna plastilina y jugar a moldear, o colorear algún dibujo o algún mandala, dibujar o buscar a alguna abuela, alguna vecina o alguna amiga que te pueda y te quiera mostrar alguna de estas artes antiguas que también nos hacen. Los beneficios de practicar alguna de estas artes ancestrales son numerosos, tanto a nivel físico como psicológico como energético. Te los cuento, aunque sea solo un poco por encima, porque la verdad que son tan numerosos que nos daría para otro podcast entero. A nivel físico podemos decir que todas estas artes ancestrales que hemos dicho mejoran la psicomotricidad fina, la coordinación oculomanual y bimanual, la precisión, la elasticidad y la destreza manual, la sensibilidad corporal, la fuerza en las manos y en los dedos. Previene y reduce enfermedades como, por ejemplo, la artrosis. A nivel psicológico, estimula la creatividad. Nos proporciona nuevas ideas y proyectos, una amplia gama de posibilidades en cada una de las labores que se pueden realizar. Ayuda a controlar y gestionar las emociones. Relaja, produce sensación de bienestar, disminuye la ansiedad y el estrés, a la vez que permite la expresión de emociones positivas. Fomenta los aspectos cognitivos, mejora la concentración, la memoria, la atención, el cálculo, la percepción espacial y las funciones ejecutivas. Mejora la autoestima y la confianza en una misma, aumentando la satisfacción y la plenitud. Y si lo haces acompañada, además, favorece las relaciones sociales y el trabajo en equipo, fomentando la comunicación. Puede ser una forma divertida de estar y poder compartir con otras personas. A nivel energético, te ayuda a estar en el momento presente, te aporta paz, genera en ti una mayor sensibilidad, ya sea sintiéndola o aumentando la que ya tengas, te permite conectar con tu energía creadora, favorece la práctica del silencio y la introspección, como la meditación, pero con algo entre las manos, vecina. ¿Y tú, vecina, practicas alguna de estas artes ancestrales? Si es así, cuéntame cuál. Cuéntame por qué lo haces, qué te aporta, con qué te conecta y si crees que es una moda o es algo que ha vuelto para quedarse. Porque aunque nos parezca raro, esto también va del placer de crear nuestra propia ropa, nuestros platos, nuestra comida, de crear obras de arte, adornos, decoración. Va del placer y la satisfacción de crear algo con nuestras propias manos. Va de hacer cosas placenteras porque sí y de hacer cosas placenteras con utilidad. Ahora, vecina, vamos a cambiar de sección. Vamos a adentrarnos en la sección de sexo, amor y pareja, donde vamos a seguir hablando de placer. Y por supuesto, también hablaremos del placer sexual, que es igual de importante que todos los demás. El placer. Para la mayoría de nosotras, la palabra placer tiene una connotación sexual. De hecho, en la mayoría de las entradas y las webs que existen en Internet, si buscas la palabra placer, te van a hablar concretamente del placer sexual. Y eso es algo, la verdad, vecina, que a todas nos gusta.
¿A quién no le va a gustar sentir placer? Placer a raudales, también en la esfera sexual, pero no solo en esa esfera vital. Y ahora te cuento por qué. En la actualidad se ha cercenado, se nos ha cortado el placer, se nos ha dejado solo sentir placer en la esfera sexual, y no todo el placer que somos capaces de expresar y de sentir, sino un placer rápido, explosivo. Pero ¿y qué ocurre con todas las demás acciones vitales que nos producen placer? ¿Dónde quedan? Si quieres sentir más placer y vivir de una forma más placentera en tu vida y no solo en tu vida sexual, quédate porque en el capítulo de hoy se presenta muy cargado de placer. En primer lugar, como ya sabes que me gusta mucho, vamos a conocer un poco más sobre el placer y para conocerlo y reconocerlo antes de acercarnos a él, vamos a ver cómo se define. El placer se define como un sentimiento agradable, positivo, cuyo rango comprende desde el bienestar hasta sensaciones eufóricas de realización individual, dependiendo de su razón de ser, su intensidad y su duración en el tiempo. Desde un punto de vista biológico, la naturaleza recompensa con sensaciones de placer a la satisfacción de nuestras necesidades individuales y también las necesidades que tenemos como especie. Por ejemplo, comer cuando se está hambriento o descansar cuando se está agotado son un buen ejemplo del placer, pero también el placer sexual del orgasmo, con el que la naturaleza nos recompensa por propagar los genes de nuestra especie. Según la Real Academia de la Lengua Española, placer es agradar o dar gusto, goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Hablemos ahora del placer no erótico, del no sexual, porque aunque nuestra finalidad sea sentir más placer sexual, debemos partir de la base de que a mayor placer vital, más fácil nos resultará experimentar y conectar con el placer sexual. Si estoy en modo disfrutona vital, más cerca estaré de estar en modo de disfrutona sexual. Pero vecina, y tú dirás, ¿cuántos tipos de placer hay? Pues mira, en realidad hay varias definiciones sobre los tipos de placer que existen. Y va a depender de la corriente filosófica donde acudamos para que nos den una definición u otra. Pero fundamentalmente la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en clasificar la forma de experimentar el placer de acuerdo al origen de lo que lo origina, nunca mejor dicho, a lo que ocasiona la sensación de bienestar. Así tenemos la siguiente clasificación de los distintos tipos de placer. Tenemos por un lado el placer físico, que es fruto de las sensaciones del cuerpo, especialmente a través de la estimulación de los sentidos. Por ejemplo, las caricias y el placer sexual se obtienen en la mayoría de los casos a través del tacto, mientras que el gusto y el olfato están principalmente involucrados en el placer gastronómico y de la bebida. Otro tipo de placer sería el placer psíquico, fruto del accionar social o individual de la mente, específicamente de los recuerdos, las fantasías y las experiencias personales, tales como el humor, la alegría, la serenidad o la paz. Este placer puede incluso experimentarse en ausencia de motivos reales e inmediatos de placer. Si pienso en un momento en el que tuve placer, seguramente vuelva a sentir placer. Por otro lado, tenemos el placer intelectual. Sí, así como lo oyes, vecinas. Este viene del fruto del entendimiento y la comprensión. Es el que se experimenta al entender una idea compleja, descubrir una realidad por cuenta propia o resolver un enigma particularmente difícil. Tiene que ver con la sensación de éxito, de decir, ¡ay, qué gusto que por fin he entendido esto! Tenemos también el placer lúdico, que es fruto del juego y del ocio. Es aquel que experimentamos al recrearnos y es uno de los primeros de nuestra vida social consciente. Los videojuegos, el deporte, la música y las experiencias sociales recreativas nos brindan este tipo de placer. También tendríamos, por otro lado, el placer emocional, fruto de la conexión íntima con los demás. Nace de la empatía y del amor, el compañerismo y la sensación de estar acompañados en la vida, de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. El amor filial, el enamoramiento y el erotismo nos brindan este tipo de placeres. Cuando sentimos ese placer por esa conexión tan fuerte con nuestra pareja o con nuestra amiga, pues eso sería el placer emocional. Por otro lado, y por último en esta definición, tendríamos el placer contemplativo, que es fruto de la reflexión y de la mirada estética del mundo. Es aquel que obtenemos simplemente estando y observando la realidad circundante,
algo muy propio de cierto talante personal melancólico o contemplativo. Este es justamente el tipo de placer que nos brindan la mayor parte de las formas de arte y espectáculo, el placer de observar, de presenciar el mundo en su complejidad. Como ves, vecina, hay muchos tipos de placeres. Podríamos hacer distintas listas y distintas definiciones. Tú misma, de hecho, podrás hacer tu propia clasificación, pues cada vez que algo te agrade o te guste, te haga disfrutar o gozar en algún sentido y en cualquier momento de la vida, te estará proporcionando placer y te estará confirmando como la diosa del placer que eres. Y no solo estamos limitada a la esfera sexual, puedes encontrar placer en todos los rincones de tu vida. Solo tienes que pararte a sentirlo y a reconocerlo. Ahí está. Ahora, vecina, si puedes, detente un momento y pregúntate, vecina, ¿qué cosas te dan placer en tu vida? Te pongo algunos ejemplos. Si quieres, puedes hacer una lista de cosas que te dan placer. Yo es un ejercicio que suelo mandar mucho en terapia, cuando a las personas les cuesta conectar con el placer, para que se den cuenta cuántas cosas nos generan placer en el día a día, pues estamos diseñados para sentir el placer, para vivir la vida con placer. Te cuento, por ejemplo, algunas de las cosas que puedes poner en esta lista. El bostezar es un acto muy placentero. Quitarte el sujetatetas, los zapatos o algo de ropa que te apriete, tomarte un café o una infusión caliente cuando hace frío, o beber algo fresquito cuando tienes sed, sentarte cuando llevas todo el día de pie, terminar algún proyecto que tenías entre manos, sentir tu casa limpia, ponerte la ropa que también tienes limpia, que el sol te dé en la piel, que te den un masaje, qué gusto, por favor, servir caricias, darte un buen baño, ya sea en tu bañera, en la ducha o en el mar. Y por qué no, también tener un orgasmo. Cada una tiene claro en su vida qué cosas son las que les proporcionan placer y de qué forma le gusta más sentirlo. Así que puedes ponerlas en práctica y valorarlas todavía más. Sentir el placer, vivir ese momento placentero que te estás ofreciendo y pensar o decir, ¡ay, qué gustito, por favor!, mientras te está dando el sol en la cara en un día de invierno, incluso sentir esa vibración gustosa que recorre todo tu cuerpo mientras estás teniendo un orgasmo, como si fuese una especie de escalofrío. Para el placer sexual funciona exactamente igual. Quizás sientas que no consigas sentir mucho placer en tus relaciones sexuales, ya sea de forma individual o compartida, que te cueste mucho alcanzarlo. Quizás sientas placer, pero algo en ti sabe que hay cosas que todavía te quedan por descubrir, o simplemente tienes la curiosidad por sentir de otra forma. Cuando has conectado con el placer en general, es más fácil conectar con el placer sexual. Y tú te preguntarás, ¿y cómo conectar con mi propio placer sexual? Pues mira, te invito, vecina, a que te vuelvas a preguntar y a que reflexiones sobre las cosas que te dan placer a un nivel erótico y sexual. No solo que te hagas una lista de las cosas que te dan placer en general, sino también que pienses o que incluso te hagas una lista de aquellas cosas que más te gustan a nivel erótico y sexual. Por ejemplo, ¿cómo son las caricias que te dan gusto? Puedes hacerte esa pregunta. ¿Qué tipo de miradas, de palabras o cuáles son las situaciones que te hacen sentir ese gustito en el cuerpo, que te dan esa alegría, ese placer, esa sensación tan agradable? Depende de nuestras vivencias sexuales, quizás tengamos ya un registro de cosas que sepamos seguro que nos proporcionan placer. Quizás las prácticas sexuales que has realizado hasta ahora puede que no sean muy placenteras para ti, o quizás tengas algunas cosas que ya sabes que te flipan y otras que estén aún por descubrir. Sea como seas y partas de la situación que parta, acercarte a todos los tipos de placeres te acercará aún más al placer sexual y te permitirá conectar con la diosa del placer que ya eres. Te propongo, vecina, que juegues, que experimentes, que te acerques al placer y que lo abraces. Puedes hacer, si te apetece, como te he dicho antes, la lista de cosas que te dan placer y ahí incluir también las cosas que te generan placer sexual. Así puedes acudir a esa lista para recordarte lo bien que te sientes cuando haces una u otra cosa y tenerla a mano no solo para pensar sobre ello, sino para experimentarlas también en tu vida sexual. Vecina, ¿cuánto placer estás permitiendo en tu vida? ¿Te gustaría sentir más placer? ¿Qué crees que es lo que te lo está impidiendo? Me gustaría, como siempre, escucharte, leerte,
y que me contaras sobre cómo te llevas con el placer, qué relación tienes con él. Así que te espero en el Telegram El Patio de Vecinas. Hoy tengo un texto para ti y quiero darle las gracias a Cristina Northwood por su maravilloso libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de donde he extraído este texto que me gustaría compartir contigo. Dice así: nacemos con una guía interior que viene en forma del deseo de una vida mejor, buena educación, más amor, más alegría y más satisfacción cada día. Viene a través de la búsqueda de la libertad, el placer y la alegría, aunque con mucha frecuencia se nos ha disuadido de nuestros deseos en la infancia. He comprendido que podemos fiarnos de todo aquello que nos procura un placer sostenible y que nos hace levantarnos por la mañana. Nuestros deseos son la manera como la fuerza vital sanadora pasa por nosotros y repone nuestros cuerpos. Son los que hacen la vida digna de vivirse, forman nuestras esperanzas y nuestros sueños, y siempre contiene la llave para ayudarnos a sanar, no solo el cuerpo, sino toda la vida. Y ahora, vecina, con este texto tan inspirador, y antes de meterme para adentro y recomendarte como siempre que te dediques tu canción preferida para que hoy más que nunca la goces como siempre, quiero decirte que te dediques para ti tus ratitos de placer, porque el placer siempre da vida, siempre da alegría y te permite vivirte mejor, ser más tú, sin más cuestiones que disfrutar el presente. Espero que hayas disfrutado mucho de este capítulo del podcast del Patio de Vecinas. Deseo que estés bien y que puedas sentir mucho más placer, que tengas una maravillosa semana. Te mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos pronto. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, las sesiones y los talleres que imparto, visita mi web www.sexualidadcítrica.com. También puedes encontrarme en Instagram con el nombre de Sexualidad Cítrica. Te mando un abrazo muy fuerte, vecina.